¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy, como todos los lunes, estamos con ustedes de 8 a 9 de la noche en su programa La Conjura. Hoy, pues vamos a tratar los asuntos del día, de la semana, del día del eclipse, por supuesto, de la semana en la huelga de hambre de Duarte de Ochoa, el saber cómo se va a resolver la candidatura de quien vaya a ser candidato de Morena en la Ciudad de México, si es, como se dice, por encuestas, por dedocracia, o simple y sencillamente va a ser un volado entre los 4 aspirantes. Y entre otras muchas cosas, desde luego, vamos a tratar cómo le va a ir al partido, cómo se ve que le vaya al Partido Revolucionario Institucional, lo mismo que al PRD, al PAN, unas declaraciones muy buenas que hizo en una entrevista que le hace el Universal hoy a Dante Delgado, porque además es un actor político de importancia, mucha importancia en la entidad veracruzana. Se habla ya de que pudiera ser candidato al gobierno de Veracruz por algún partido, por alguna alianza, y esto nos llama mucho la atención y es un asunto que como veracruzanos pues tenemos que atender con ustedes, por supuesto. Abel, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo. Tomás, muy buenas noches, Tomás. Es un gusto, un placer enorme estar aquí con estos personajes, aquí, buenos amigos, Abel. Bueno, pues ahí están los temas. ¿Qué les parece si empezamos con el de la Ciudad de México? Porque pues todo el mundo sabemos cómo maneja López Obrador su imagen, su propaganda. Hay democracia en Morena, se dice. Ese no es un partido de un solo hombre, porque lo consensan entre muchos de la cúpula. Si usted piensa y tiene coincidencia con López Obrador, pues es muy respetable. En lo personal, pienso que López Obrador mantiene un control férreo sobre las decisiones al interior del Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, pues López Obrador es un actor político de muchísimo peso, ha participado en 2 elecciones a la presidencia de la República como candidato y en muchísimas elecciones más dentro del Partido de la Revolución Democrática, en las 2 ocasiones o 3 en que fue el ingeniero Cárdenas candidato. Entonces tiene un largo historial electoral, político electoral en la República Mexicana, y por lo mismo es muy conocido, y por lo mismo se piensa que tiene elevadísimas probabilidades de ser candidato, de ser presidente de la República, porque además lo acompaña, entre otras muchos elementos, la inconformidad popular. ¿Cómo la ves, Abel? Buenas noches. A mí me parece que López Obrador es uno de los personajes en México que tiene la experiencia política suficiente. Creo que es un político profesional que ha sabido, además de que es un político profesional, ha sabido explotar, si se me acepta el término, de explotar la inconformidad de la sociedad mexicana. Eso, desde luego, que ha abonado a favor de lo que fue primero un movimiento para convertirse en un partido político, y que incluso a pesar de que en el punto de quiebre, en el momento en que deja de ser movimiento para convertirse en un partido político, hubo algunas gentes que decidieron no participar, a pesar de, y gentes con peso, según que políticamente hablando, el partido político Morena ha venido creciendo, y como decías, Alfredo, participado en este caso el personaje Andrés Manuel López Obrador, que a mí me cuesta mucho trabajo decirlo así. Yo siempre digo Andrés López y luego les parece que no hay coincidencia con él. Digo, solamente que me cuesta mucho trabajo. Es un personaje que políticamente tiene experiencia, es un profesional de la política, y desde luego que a mí me parece que tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente de México. Estemos o no estemos de acuerdo con su programa, con los planteamientos que él haga en específico, con su manera de ser, con este trabajo que ha venido haciendo por tantos años,
y que incluso se le cuestiona, bueno, si entonces, ¿cuándo ha trabajado el señor? ¿No? Es lo que mucha gente se pregunta. A mí me parece que finalmente, como un político profesional que ha sabido aprovechar la situación crítica y de crisis que ha vivido nuestro país ya de varios años, creo que tiene muchas posibilidades. Y desde luego es el que a su estilo va a definir los destinos del candidato de la Ciudad de México. No sé, ¿tú qué opinas, Tomás? Bueno, pues definitivamente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido clásico del término, es un animal político. Vive para y de la política, ¿no? Sin lugar a dudas tiene una gran experiencia, tiene un gran olfato político. Sin embargo, cuando uno acerca ya la lupa o hace uno un acercamiento a través del microscopio político, se da uno cuenta de las fisuras que tiene Andrés Manuel López Obrador. Entre otras, bueno, es monotemático, es un personaje que tú lo escuchas una vez y ya lo escuchaste para siempre, es decir, llega a ser aburrido. Despacito. Despacito. Pero le cuesta mucho trabajo innovar discursivamente, hablando solamente frases, palabras que le van definiendo, pero no hay detrás de él un proyecto, digámoslo así, más que el autodenominado Proyecto Alternativo de Nación, que solamente ellos entienden de qué se trata. Para muchos analistas políticos, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador no es otra cosa más que el perismo de los 70s, en donde, como bien decías, Alfredo, hace rato, Andrés Manuel López Obrador, del momento mismo que tiene el control férreo de Morena, pues es el clásico presidencialismo a la mexicana, en donde cuando le preguntan al presidente qué horas son, señor, qué horas son, las que usted diga, señor presidente. Es el clásico político que va a palomear todas y cada una de las listas de candidatos que tenga Morena el próximo año. Entre ellos incluye la Ciudad de México. En ese sentido, ¿hacia dónde se va a decantar Andrés Manuel López Obrador? Me parece que va a tratar de cortar un poco con esa lógica caudillista de la izquierda mexicana, en donde Cuauhtémoc Cárdenas fue el gran caudillo de la izquierda moderna, digámoslo así, o contemporánea de nuestro país, en donde una vez que pierde Cuauhtémoc Cárdenas su tercera elección, Andrés Manuel López Obrador, al ganar el entonces jefatura del Distrito Federal, comete lo que se denomina un parricidio político, en donde trata de desaparecer literalmente todo lo que huela a Cuauhtémoc Cárdenas. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a que difícilmente va a dejar pasar, ¿sí?, a este personaje zacatecano, que tiene grandes posibilidades por los amarres políticos que tiene Ricardo Monreal de ser el candidato de Morena. Difícilmente lo va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque al igual que Andrés Manuel López Obrador, es un hombre de poder. Es un hombre que, si Andrés Manuel López Obrador llega a perder la presidencia, se va a adueñar del partido en esta lógica del caudillismo de izquierda. Que bueno, Ricardo Monreal es cualquier cosa menos un hombre de izquierda. Pero bueno, ese es ya harina de otro costal, ¿no? Y tampoco el otro, perdón. Tampoco el otro, no. Bienvenidos todos. Cuando dice bienvenidos todos, y les pongo fecha límite, para que son azules, verdes, amarillos, ideologías de todo tipo, tampoco es un hombre de izquierda. Y bueno, Morena no es un partido de izquierda. Morena es un partido nacionalista, con un caudillo al frente, ¿sí? Que la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Morena? Si pierde. Si pierde López Obrador. ¿Por qué no es un partido de izquierda? No es un partido de izquierda. A ver, si observamos cuáles son los nuevos referentes de la izquierda a nivel mundial, Alfredo, estamos hablando del feminismo, estamos hablando de la diversidad sexual, estamos hablando del ambientalismo. Esos tres referentes no están en el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Incluso los hace completamente a un lado, los rechaza o evita hablar de ellos. Pero más allá de eso, Tomás, como referentes de la postura de la izquierda, ok, pero y además sin meterme a revisar los principios que rigen al partido, que si revisas los principios que rigen al partido, como los del PRD, a lo mejor podemos decir, te puedes enamorar de cualquiera de los principios, es ¿no? de izquierda, ¿no? Sí, porque ahí está en el el papel. ¿Es izquierda? Pero no hay, para empezar, yo insisto que izquierda en México en este momento
no hay. ¿Pero el ¿Hay una PRD es cosa de izquierda? rara? No, tampoco. 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 Para mí, actualmente no hay una izquierda en México. Pero Le podemos llamar lo que sea. Hay una cosa hace 5 rara, años la hubo. una híbrida. ¿Hubo una hace cosa 5 años, híbrida. hace 10 años? Yo creo que a lo mejor hace 10 años sí. Pero entonces Cuando el PRD... tuvo una vida muy corta, para mí tuvo una vida muy corta. A partir, sobre todo en los últimos tiempos, en que empezó a hacer alianzas, o sea, una izquierda que hace alianzas con la extrema derecha, como es en el caso de Veracruz, no, para mí no es izquierda, es una cosa rara, que es un fenómeno, un proceso que actualmente no tenemos todavía estudiado de manera suficiente como para ponerle un nombre, pero no es izquierda. Es una cosa rara, un muégano ahí medio raro. Y en el caso de Andrés, de Morena, ya no de Andrés, de Morena, si revisáramos sus principios, a lo mejor decir, pues como por los términos establecidos ahí en el papel, pues es de izquierda, permíteme, pero cuando en sus filas está convocando, está invitando a que se sumen gentes con un prestigio bastante dañado, expriistas, expanistas, perredistas, yo no veo por dónde en la práctica, o sea, es un partido de izquierda. Por eso yo digo, también no es izquierda. Para mí, ser priista, ser panista, no es algo deleznable, algo de que tengamos que avergonzarnos. Desde luego, en algunos pero, sí. No, Sí, pero en pero algunos me casos refiero sí. a la generalidad. No, está a la bien. generalidad. Ahí en los partidos políticos, gente, por supuesto, con una actitud totalmente criticable. Pero, Alfredo, pero la mayoría son gente de respeto. Está bien. En 1986, cuando se forma la corriente crítica al interior del Partido Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, es justamente el ala izquierda del PRI, la que se escinde. Y esa ala izquierda crea el Partido de la Revolución Democrática. De la Revolución Democrática. Partido de izquierda. Porque además en ese partido se subsumieron los demás partidos que militaban en la izquierda. El Partido Mexicano, el Partido Socialista Mexicano, lo que había sido el Partido Popular Socialista. Es un partido de izquierda, en su Revolución Democrática, en su plataforma de acción, en su declaración de principios. Sí. Es un partido de izquierda. Y este PRD se convierte subliminalmente en un movimiento. El partido Morena es un movimiento. Es decir, se llama partido por una formalidad que la ley exige para el registro, pero movimiento, por eso es movimiento de regeneración nacional. Es que nace ahí, como movimiento. Ahí está su nacionalidad, más que su perfil de izquierda. Y luego se hace partido. Incluso primero lo negó. Y muchos se replegaron precisamente por eso. Y se replegaron. Pero precisamente se replegaron o desistieron porque no estaban de acuerdo, porque la idea original y que Andrés Manuel lo negaba en un principio. No, somos un movimiento y vamos a luchar por la causa social. No, pero se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Pero es partido. Y él lo registró como partido. Pero, a ver, es la formalidad que hay para registrarlo como pero la pregunta pero vamos a lo de la izquierda. ¿Es o no de izquierda? A eso voy. Uno de los elementos lo estoy desarrollando. Uno de los elementos centrales para ver si es movimiento o no es el activismo de la calle. Pero está bien, Alfredo. Volvamos a Alfredo porque justamente estoy desarrollando porque pienso que sí es un movimiento de izquierda. Por supuesto que lo es. Para empezar, sus antecedentes, las mismas gentes que han creado al Partido de la Revolución Democrática están detrás del Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena. Son los que postulan los principios de izquierda en México, que en los hechos y ya en el protagonismo político no puedan desarrollar por cuestión de circunstancias esas ideas, esos programas de izquierda, eso es muy diferente. Pero negarle categoría de izquierda a Porfirio Muñoz Ledo, al propio Manuel López Obrador, por mucho que sea su carácter mesiánico y todo esto, un movimiento de esta naturaleza, es decir, si nos fijamos en que López Obrador es impositivo, que maneja no lo defiendo, férreamente un partido,
Entonces, pues tendríamos que decir también que Lenin manejó muy mal el Partido Comunista. No, pero que más, Stalin manejó muy mal el Partido Comunista. Pero más, a eso llegaríamos en conclusión. Claro, Pero más, y entonces, eso no les quita calidad de izquierda. Que En sean su- impositivos, no quita calidad pero de las izquierda. cosas no son precisamente Porque por hay esto definición, también. Alfredo. Hay esto también. No, eso es la realidad histórica. No es una previsión, es una realidad histórica. ¿Eh? Es una realidad histórica. Porque entonces tendríamos que concluir también que el Partido Revolucionario Institucional ha sido siempre un partido de derecha, porque no es así. Un partido de centro. El partido Y de centro izquierda, ¿eh? Es sí. Y de centro pero- izquierda. Y de centro izquierda. Pero bueno, a lo que iba yo es, para mí, en lo que ya llevo expuesto, Movimiento de Regeneración Nacional es un partido en el esquema político ideológico de México de izquierda. Y veamos ahí está. Digo, el ideólogo es Porfirio Muñoz Ledo, aunque fue priista, y eso no le quita categoría. No le quita categoría. No, desde Él luego. ideó To- la constitución todos actual emergen de la Ciudad de México. Todos emergen del PRI. O todos. Pero y no les da, no les quita No les ningún quita. nada, para nada, ¿eh? No, desde Para luego que nada, no. absolutamente para nada. Lo que sucede también. Y hoy por la mañana yo me hacía esta pregunta a propósito de esto, de lo que apuntas, a ver, vienen del PRI. ¿Será, y todo el mundo decimos que es la genética priista, del por qué actúan de una manera, o es porque nuestro sistema político y el político mexicano es como es, y por eso le decimos este es priista de corazón? En su ADN, ¿no? En su Sí, ADN, que es lo que porque, decimos. a ver, Yo parece que llevan mismo dentro. Yo mismo lo he dicho Sí, aquí en así la le mesa, decimos, ¿no? Sí, el ¿no? priista que lleva dentro. El priista que Pero lleva ¿será dentro. que actúa así por expriista o porque es el sistema político? Porque el libritos que así nada más hay uno, y, ¿no? es decir, ese es muy diferente, ¿no? Es decir, López Obrador va a decidir por dedazo porque fue priista y eso no se le quita. ¿Será que sea por eso? Y así Vamos a ir, Y así va a vámonos. ser. Nos están llamando a un corte Vamos. y regresamos con esta polémica. Buenas, adelante. Forma parte de la comunidad Gabino Barreda. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones en Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gabino Barreda o en www.prepagabino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gabino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos,
Más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudio, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Bueno, yo ya expresé lo que tenía que expresar. Mi querido Tomás, adelante. Oye, a ver, yo nomás quiero retomar dos temas, que el primero que planteabas acerca de el surgimiento del PRD. Sí, efectivamente hay una decisión de esta corriente democratizadora dentro del PRI, en donde las cabezas visibles era Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, entre las más representativas, ¿no? Van a un proceso electoral. En 1988 se crea el famoso Frente Democrático Nacional. De hecho, surge aquí en Jalapa, en la Unidad de Humanidades, donde ya se formaliza ahí este Frente Democrático Nacional, en donde de último momento quien se suma a este frente es el Partido Mexicano Socialista, encabezado en ese momento por su candidato a la presidencia, Eberto Castillo. Dice, bueno, nos sumamos en esa caballerosidad política del momento. ¿Qué pasa después? Simple y sencillamente que el Partido Mexicano Socialista, que tenía como antecedente el PSUM también, cede el registro para evitarle a este movimiento de aquel entonces llamado Frente Democrático Nacional, le cede el registro del PMS para convertirse en PRD. ¿Sí? Sin embargo... Después de la campaña. Sí, después del fraude electoral. A Cárdenas es el PAR. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PPS, el PMS, y otro que después se convirtió de manera de último momento en el Partido Frente Cardenista Reconstrucción Nacional, encabezado por Rafael Aguilar Talamantes, ¿no? Entonces, así es como se crea el PRD, en esta mezcla entre la vieja izquierda, la vieja guardia, de gente que venía desde el Partido Comunista, desde que venía gente de hacer trabajo político clandestino, hasta los priistas. Es decir, era un abanico muy interesante de militantes de distintas corrientes ideológicas que forman el PRD. ¿Qué pasó con el PRD? Bueno, finalmente el caudillismo de Cuauhtémoc Cárdenas fue el que logró centralizar todo esto, al grado tal que fue candidato a la presidencia de la República 3 veces, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, Movimiento de Regeneración Nacional. Una de las primeras características de un movimiento es que estén en la calle, que se expresen en la calle. Como se dice tradicionalmente, ganar la calle. La gran pregunta, el gran debate sobre si es movimiento o no es ¿por qué Morena no está en las calles en el Estado de México después del fraude? Eso le quita calidad de izquierda. De movimiento. De movimiento. Y ese es un debate precisamente entre distintos movimientos sociales que está diciendo, a ver, Morena ya no es movimiento. Morena es un partido político con prerrogativas, con difusión pública, etcétera, etcétera. Dice, Morena dejó de ser parte del movimiento y de ahí es que muchos movimientos sociales se han replegado precisamente por perder su condición de movimiento. Que lo lleven el nombre no lo hace movimiento, como tampoco hace democrático al PRD el que lleve el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Como tampoco hace revolucionario al PRI por llevar Partido Revolucionario Institucional. Pues evidencia, no es por definición. No, claro. Ahora, que esté en sus documentos básicos, que sean de izquierda o no, como decía el viejo Marx, o sea, no vamos a evaluar a estos partidos por lo que los partidos dicen de sí mismos, sino por sus prácticas políticas. Claro. Y sus prácticas políticas dicen, no es de izquierda. En Morena no hay debate, que es uno de los elementos centrales de la izquierda. No hay debate. Está prohibido disentir. Es la línea directa de Andrés Manuel López Obrador que se va decantando hasta el último dirigente municipal. Aquel que se atreva a disentir es prácticamente corrido del partido. Eso es una práctica que han venido haciendo. Tan es así que está prohibido hacer campañas internas.
Difícilmente, hasta ahorita lo de la Ciudad de México, estaba aceptado decir, yo quiero ser candidato. Estaba prohibido. Prohibidísimo hacer pre-campaña, mencionar, decir, yo aspiro, yo quiero, yo deseo. Todo era bajo la mesa, bajo las supuestas encuestas que, por cierto, aquí en la candidatura de la ciudad de Jalapa, hubo una ficción de encuesta, la cual nunca dieron a conocer quién la hizo, cuál fue el resultado, la metodología, y además si esa casa supuesta encuestadora estaba registrada ante los órganos electorales correspondientes. Es decir, y al parecer no. Al parecer no. Con esa supuesta encuesta es que un maestro que escribe en el diario de Jalapa fue el que resultó ganador. Supuestamente, este personaje, al darse cuenta que le estaban tomando el pelo, decidió retirarse y en uno de sus artículos escribió que era por salud. Y es cuando surge la candidatura de Hipólito Rodríguez. Es decir, es política no es ficción. movimiento porque no sale a las calles. No es movimiento porque no hay interior, no hay dialéctica al interior del partido. ¿Sabe? Y no es de izquierda porque en la práctica y sobre todo en estos momentos, yo me regreso a lo que insistí hace rato, en la praxis, cuando estamos ante procesos como el que vamos a vivir ahorita en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador abre las puertas y convoca, e invita y hasta pone fecha límite, el Mesías, ¿no? Dice, les perdono todo y vénganse periodistas, y no es en el sentido peyorativo, véngase el de centro izquierda, véngase el de extrema derecha, véngase el de izquierda, véngase el del Movimiento Ciudadano, ¿no? Véngase quien sea, y no me importan los principios, desde luego mi partido, y no me importan los principios que viene arrastrando, y no me importan los antecedentes que venga arrastrando esta gente. Eso no lo dice. Pero los hechos. Pero los hechos, estamos hablando en la práctica. ¿Qué? Cuando él dice... Hay que ver, Manuel Bartlett. Ahí está Manuel Bartlett. A ver. Sí, a ver. Solamente el caso de un incorporado a Morena que tenga antecedentes negativos, así como de que tú no entras, a ver, o entras, el que acaba de discriminadamente. el que acaba de salir para decir que sí, que hubo fraude, que no se cayó el sistema y que hubo fraude. Espérame. Bartlett. Él no es de Morena, él es del PT. Es Bartlett, es del PT. Es simpatizante de Morena. Es simpatizante de Morena. Es bandera de Morena. Y va a votar por Morena. Y ha venido como bandera, al menos aquí. Y va a votar por Morena. Aquí a Jalapa vino a la filo como bandera Él de es Morena. el coordinador sí, de la bancada senatorial del Partido del Desde Trabajo. luego, Alfredo. No es de Morena. Pero es lo que decimos. Las cosas no son por definición. No está incorporado. Estamos hablando en la praxis. Es que por definición, mi querido Abel, por definición, ser de izquierda por definición es simplemente no serlo, es no ser nada, es no ser nada. Yo digo, por definición. Para mí no hay. Y hay una cosa rara, y si me preguntan, o sea, las cosas no han evolucionado y ni han sido estudiadas como para poder en su momento ya calificarlas. Estamos en un proceso, no son por definición, son los procesos que se vienen dando. ¿Y qué tenemos de frente? Pues todavía no se ha analizado suficiente. Los estudiosos todavía no nos dicen, digo yo me voy a hacer un lado, yo no soy estudioso pero los estudiosos todavía nos dicen, a este proceso que se puede ir analizando a partir de la transición de fulano, de ciertos grupos, ¿sí? Que pertenecían a la izquierda, que pertenecían a la derecha, que pertenecían al centro izquierda, etcétera. Ahora le podemos o le debemos de llamar tal, porque se sentaron las bases de una nueva cosa, X, como le queramos llamar. Pero si vamos a esperar, mi querido Abel, no, yo no digo que los esperemos. Estudiosos pero ahorita nos digan, pues estamos. Pero en este momento mal, ¿no? Estamos mal. Si esperamos a que los estudiosos pero en este momento eso, no lo hay. Pues estamos muy mal. Pero mira, yo estoy diciendo que como ciudadanos. Pero mira, como ciudadanos. Mira, lo que me digan los estudiosos es otra cosa. Mencionaste al PT. Todos los referentes, mencionaste las referencias que podemos hacer nosotros es porque ya se estudió, o sea, no es. Somos ciudadanos. No nos cae del cielo.
todo lo que podamos referenciar no nos cae del cielo. Sí, voy a esperar a lo que me diga, o lo que escriba un estudioso para repetir lo que él diga. Alfredo, mencionaste el PT como el partido al cual pertenece Manuel Bartlett. Sí. Okay. El PT en Asamblea Morena decidió que era el único partido con el que se iba a aliar. ¿Cuáles son los orígenes del PT? Son salinistas. Espérame. La referencia que hago al PT es única y exclusivamente para decir que Bartlett no es de Morena. Es todo. Lo que sea, para lo que tu concepto, como veas, al PT es otra cosa. No, aquí es esto. Bartlett es del PT, no es de Morena. Es todo. Es todo, ¿no? ¿Está bien? No, es decir, todo lo demás, hablar bajo esa lo que vas a decir bajo esa lógica, en algún papel dice que Bartlett es... Bajo ese prisma, Alfredo, sí. Porfirio Muñoz Ledo no es de Morena. Y hace unos minutos dijiste que ¿es de Morena? ¿Es de Morena? Ya se definió como Morena. ¿Está dentro de Morena? Claro que sí, es militante de Morena. Está afiliado. A ver, hace todavía una semana, en El Universal, el propio Porfirio Muñoz Ledo escribió un artículo referido a esto, precisamente, pero no es la semana pasada, es la antepasada, siempre se ha expresado, él es de Morena, es más, dice, no, voy a recordar el término que utiliza en esa declaración del Universal de la semana pasada, el discurso de Peña Nieto es un discurso acartonado. No quieren que López Obrador gane. Sin embargo, Morena va a ganar la presidencia de la República. Lo hace a título de militante de Morena. Por eso lo hace afiliado automáticamente. Comentarios así lo ha hecho Manuel Bartlett. Esa declaración. No, por eso. Que lo haya leído en El Universal, coincidirá. Rescata ese artículo. Pero eso no lo hace afiliado. El de Morena. Eso no lo hace afiliado. Es que finalmente lo hace cuando Abel en la dice, misma definición que tú dices, cuando Abel dice, por ejemplo, simpatizante. vengan a mí los hijos, que los hijos se acerquen a mí, él simple y sencillamente está convocando a una ciudadanía inconforme, la que no está de acuerdo con el PRI, con el PAN, con la mafia de poder, pues, en términos generales. Él no está hablando ni de principios, simple y sencillamente está hablando a la gente que quiere un cambio. No, sí, y además porque ahí está su mándala, además, no mentir, no robar, no traicionar. Además porque en campaña, tú sabes, ustedes saben, se pronunció un discurso de campaña que después, una vez tomado el poder, pudiera hacer las restas, es cosa muy diferente, pero anda en campaña y él dice, las puertas de Morena están abiertas, pero tampoco indiscriminadamente, porque si por ejemplo le llega a López Obrador, ¿a quién se le ocurre a ustedes del PRI eso? Mario Fabio, pues Domingo Baena, panista, Romo, panista, vino y firmó aquí en Jalapa el pacto, no sé qué cómo le llaman. Domingo Baena con claros antecedentes, nexos, negociaciones con el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Sí, es de manera indiscriminada, está aceptando todo aquel corrupto porque él ha dicho, todos merecemos una segunda oportunidad. Bien, sí, lo ha dicho. Por eso, está aceptando también corruptos. Vamos a ver, también está aceptando corruptos. La misma candidata está aceptando votos. El empresario dulcero pero también corruptos. No, en el momento la maestra Delfina, candidata en el Estado de México de Morena, con antecedentes de corrupción, fue bienvenida. Si llegare el mismísimo caso de esta veracruzana, de las Chuapas, la diputada local, se fue el nombre, Eva Cadena, en un evento público, político, los militantes de Morena le dijeron es corrupta, es esto, tal, y él la defendió a capa y espada. Sí, y al final, ¿qué pasó? Sí, dijo, él se opuso incluso a esto. Por supuesto, esto no estoy de acuerdo. Pero a ver, tú te incorporas a un partido como ciudadano. Te dan la oportunidad de participar en un proceso electoral, lo ganas. Te conviertes en alcalde, te conviertes en diputado, te conviertes en gobernador. Ese partido al que tú te incorporaste y que te hizo llegar al cargo público,
es culpable de lo que una vez en el cargo vayas a hacer. ¿Es culpable de eso? Claro. claro. ¿Dónde son los filtros? No, pero entonces yo he escuchado ¿en a más criterios, a más de un no se le conocían a la señora ningunos antecedentes de esto. En más de un partido político he escuchado la famosa frase: vamos a escoger a los mejores hombres y mujeres. Sí. Bueno. Sí, entonces, sí. ¿qué necesitas? ¿Cómo los Un escoges? filtro. Un filtro que te permita evaluar. ¿Pudieras hablar de los antecedentes de la señora Eva Cadena antes de esto? Se lo señalaron a Manuel López Obrador en una reunión, comentaba Ahorita. ahorita. Pero vámonos a un corte y regresamos. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Bueno, ya nos ocupamos buen tiempo sobre el caso de Morena. Finalmente no nos pusimos de acuerdo, pero finalmente también la mejor opinión es la de usted. Nosotros lo que hacemos pues es expresar nuestros respectivos puntos de vista y todo cabe dentro del
respeto. Violentar el diálogo. Y vamos además a un tema que también interesa y mucho a los veracruzanos, el asunto de la universidad. Fueron 7 precandidatos, incluida la rectora a la rectoría, y ya el consejo decidió que quedaran 3, eliminó a 4. No, eliminó a 3. Sí. O a 4, más bien a 4. A ¿no? cuatro. A 4. Y pues quedó la actual rectora, quedó la doctora Córdoba, y quedó el doctor Jorge Manso. Entre los 3 está el futuro rector de la universidad. ¿Cómo lo ves, Tomás? Pues mira, interesante el hecho de que sea dentro de la terna 2 mujeres. Muy, muy interesante, es un dato importante. Me parece que la lógica sistémica indicaría al día de hoy que los dados están cargados hacia la actual rectora. Todo parece indicar que hay un acuerdo al día de hoy, al momento de este programa, de la conjura, que la rectora se va a reelegir. Sin embargo, parte de su staff me decía ahorita el fin de semana que justamente en la sucesión anterior en la que llega la actual rectora, Sara Ladrón de Guevara, no tenían ellos ninguna posibilidad de que ella llegara, ¿no? Y sin embargo, las circunstancias cambiaron de manera tal de que se decidió por ella. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto que el pronunciamiento casi corporativo de gran parte de integrantes de la comunidad universitaria en activo que se han pronunciado a favor de Sara Ladrón de Guevara, pudieran eventualmente reventar la cuerda, como se dice comúnmente, y que la Junta de Gobierno diga sí, pero no. Los indicadores no nos permiten sostener una eventual reelección de Sara Ladrón de Guevara, independientemente de que haya salido a las calles a marchar en defensa de la Universidad Veracruzana ante los adeudos por parte del gobierno del Estado de Veracruz, que fue más bien no por convencimiento, no por convicción, sino forzada por las circunstancias, ¿no? Yo ahí lo estaría dejando para efectos correcto. A ver, ahorita la comunidad universitaria está en el momento de la reflexión, de la consulta, consejo con estudiantes, ¿verdad? La mecánica es esta, los 9 notables, la Junta de Gobierno abrió en convocatoria para que pudieran participar grupos de estudiantes, académicos y administrativos. Representativos acuden a las instancias de la Junta de Gobierno para exponer los motivos por el cual apoyan a tal o cual candidato, ¿no? Es una entrevista que la Junta de Gobierno tiene con esos grupos representativos en las 5 regiones, ¿no? Ya en este momento se cubrió la primera etapa de entrevistas y se hizo una preselección. Ya quedaron las 3, como ustedes comentaban, los 3 todavía precandidatos, ¿no? O sea, los 3, bueno, no, ya son candidatos, los 3 candidatos que están en la fase final. Yo creo que es muy difícil evaluar. ¿Cómo cuantificas a la hora de evaluar las entrevistas con los grupos? ¿Cómo le pones el numerito? ¿Cómo haces el dato duro para poder tomar una decisión? Me estoy yendo al extremo, ¿no? Desde luego hay toda una serie de mecanismos de evaluación cualitativa asociada a las entrevistas y al programa que ya presentó cada uno de estos candidatos, ¿sí? Eso ahí está. Pero, y es muy importante lo que señalas, Tomás, llama la atención que sean dos mujeres que estén ahí. Y quedaría para mí entre ellas dos, porque en el proceso anterior que menciona también Tomás, ¿sí? Y que la Junta de Gobierno pareciera que tenía los dados cargados hacia uno de los candidatos, al final optó por la doctora Sara Ladrón de Guevara. ¿Cuál era el candidato? El candidato era Porfirio Carrillo.
Porfirio Carrillo Castilla, que era el secretario académico. Que en esta ocasión turno. no se... En esta ocasión no se presentó, pero se presenta alguien muy cercano a Porfirio Carrillo, que es Jorge Manso. Y por esa cercanía, a veces, esa sana distancia que alguna vez manejó Ernesto Zedillo, a lo mejor por esa cercanía, porque me tocó convivir con los dos, y de hecho Porfirio siempre dijo mi hermano Jorge Manso, y lo digo bien, ¿no? Pero a lo mejor eso, en lugar de ayudarle, ya le está restando. Jorge ¿Qué es muy negativo? No, pero fue el candidato que la Junta de Gobierno hizo a un lado. Que se pero supone, son dos personas sí, diferentes. dos personas diferentes, desde luego, ¿no? Que son, pero que ahí hay esa postura de lo que dice Tomás, ¿no? Bueno, pues no todo está escrito. Se dice que los dados pueden estar cargados a favor de la actual rectora, pero no todo está escrito. Quedan los otros dos, y yo por eso digo, a lo mejor excluimos, estoy emitiendo una hipótesis, ¿verdad? A lo mejor por esa situación queda excluido. O sea, en una lógica de grupos políticos. De grupos políticos puede ser, ¿no? Pero desde luego, quien decide tampoco es la comunidad. Para mí es un mecanismo todavía poco eficiente, poco claro. Es claro porque sí se convoca y se invita. La Junta no es tan autónoma como esta se Junta piensa. de Gobierno, yo creo que no. Esta Junta de Gobierno, incluso con anterioridad a que se iniciara el proceso, sacó un documento que le llamó reglas para. Está bien, que muy transparente. Y luego fue respetando las etapas hasta la semana pasada, que incluso saca el comunicado en donde ya informa que quedaron los tres. Y vienen estas fechas, el 24, ¿cuándo es? El jueves, ¿no? El 24 recibe a estos tres, tengo entendido. El caso es que el día 1 de septiembre ya hay rector ratificado o electo. Así es. Pero para mí, con esta hipótesis, queda entre las dos mujeres. Las dos damas, las dos merecen mi respeto, el respeto de todos, ¿no? Hemos escuchado, Tomás en alguna ocasión nos puso a todos la oportunidad de escuchar a la doctora Rocío en uno de los programas, y bueno, bastante clara, con mucho entusiasmo. Habría que esperar lo que decida, lo que evalúe la Junta de Gobierno. Yo no compro todavía ese mecanismo. Para mí todavía no es muy claro. ¿Cómo evalúas al grupo de gentes cómo evaluaron hasta ahorita la participación ya nada más de estos tres? ¿Cómo hicieron esta pequeña selección? ¿En base a qué? ¿No? Es todavía, para mí, sigue siendo un poco indefinido, un poco claro. ¿Cuál es la ponderación, sí, para, ¿no? ¿Cómo le haces para medir y poder decir, órale, ¿no? Porque pues todos tenemos que evaluar, ¿no? Y evalúas también cosas de carácter cualitativo. ¿Cómo le hicieron? Eso no nos dijeron, nada más dijeron, quedaron estos tres. Ok. Entonces, todavía no hay mucha claridad. Y con la experiencia que es corta, realmente es de Redondo, Raúl Arias y después la doctora Sara Ladrón de Guevara, es corta todavía la autonomía. La experiencia, la autonomía, y además no es una autonomía que ¿El gobierno del Estado no tiene ninguna injerencia? ¿Perdón? ¿El gobierno del Estado no tiene injerencia? Pues yo creo que si tiene injerencia la tiene a través de los miembros de la Junta de Gobierno. Obvio. Sí, a través No, de ellos. Habría que ver cómo se fue conformando, porque a algunos ya los recibió la doctora Sara Ladrón de Guevara y le tocó recibir a otros. Realmente no tengo la medida, ¿no? Cuáles ya estaban y cómo se renovó. Hay tres miembros de la Junta de Gobierno que son externos. Merino, creo que hay un Salinas de Gortari y no me acuerdo quién otro, pero son tres externos que no podemos asegurar si esos tres pueden o no ser manipulados por el gobierno del Estado, pero de que siempre hay la intención de participar del gobierno del Estado, la hay.
eso no nos podemos hacer los inocentes, ¿no? Desde luego. Y ciertamente no está nada escrito. Yo pienso, para mí Jorge Manso es un buen elemento, es una buena persona, pero por esta situación, es mi hipótesis, para mí quedaría entre las dos mujeres, entre la doctora Sara, que la Junta de Gobierno tendrá que hacer una evaluación de los indicadores para determinar qué hizo y qué no hizo, en el caso de ella. Y entonces, si hace eso y valora que no hizo lo que tenía que hacer, la Junta de Gobierno, no nadie más. Si la Junta de Gobierno se va por el gato duro y ellos evalúan que no cumplió con las expectativas, pues por default tendría que ser Rocío Córdoba, porque Rocío Córdoba lo único que tiene en este momento es su prestigio como investigadora y lo que propone hacer. De pues tal manera que estamos en manos de los 9 notables, como yo veo muy interesante este proceso selectivo. Me atrevo a decir que el piso es parejo. Por supuesto, la rectora tiene un plus, pero también ese mismo plus le puede dañar en función, lo que comentas, Abel, si no cubrió con las expectativas, a pesar del déficit serio económico que tiene, de todos modos, si no cubrió la expectativa y es por el parámetro en el que va a fijar su decisión en la Junta de Gobierno, bueno, pues entonces el pronóstico es reservado. He escuchado a la doctora Córdoba, por supuesto a la rectora, a la doctora Córdoba, una mujer de mucho conocimiento, con una preparación y una actividad y currículum académico extraordinarios. No menor, desde luego, lo tiene el doctor Manso, por supuesto. Yo no me voy por el asunto de que si es amigo de fulano o de sutano y eso lo pudiera afectar, porque sería muy pírrico el criterio de la Junta si se atuviera a esto, porque finalmente la Junta lo que está decidiendo es en base a méritos, y méritos académicos lo tienen los tres, ¿no? Pero es interesante. El caso de la rectora, pues sí, a veces se ha metido en ciertas broncas de carácter político que incluso inducen a pensar que son hasta de carácter partidista. Y esto no es de ninguna manera un elemento para calificarlo de manera positiva. No porque el decidirse por uno o por otro partido sea negativo de ninguna manera, pero la comunidad universitaria debe estar absolutamente al margen de los intereses políticos, que no de la política, por supuesto. Pero sí en materia partidista o de intervención o de un activismo político al exterior de la universidad en base a un cargo del prestigio de una rectoría, pues sí creo yo que por allí los de la Junta de Gobierno pues tendrán un elemento más para calificar, ¿no? O descalificar. ¿Saben qué es lo que me preocupa a mí? Ahora sí, como ciudadano, como universitario egresado de la UB, es siendo la universidad lo que es, un centro de conocimiento y del saber, que haya cero transparencia en lo que tú estabas diciendo, en este proceso de evaluación de criterios para la selección del que vaya a ser el rector o la rectora próximo a partir de septiembre. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque de repente me recuerda esto a la pasarela que hubo en 1988 en la selección del candidato Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, cuando participó Alfredo del Mazo, Carlos Salinas, Manuel Bartlett, Sergio Ramírez. Esta pasarela es donde dieron su discurso y lo demás, pero que ya estaban los dados cargados desde Miguel de la Madrid a favor de Carlos Salinas de Gortari.
Entonces, esta falta de transparencia en la Universidad Veracruzana, que se supone que debería de tener mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de evaluación en abierto de los perfiles, esto me preocupa porque efectivamente, Alfredo, no queda la universidad fuera de la política. Hay mucha de política en esto, más allá de los criterios académicos. Y tiene que haber. Sí, pero más allá de los criterios académicos. Los académicos son entes pensantes y pues, tiene que haber inclinación política. Pero además ninguna universidad puede mantenerse al margen de la cosa política. Pero entonces habrá sí mecanismos de evaluación. Deslindar los campos de acción. Pero hay que tomar en cuenta que, como hace rato lo comentaba, la autonomía universitaria, en el caso de la Universidad Veracruzana, está en pañales. Es una autonomía que no surge además de un movimiento estudiantil, que no surge de las bases, no surge, y eso es importante, creo yo, señalarlo. No quiere decir que esté mal, finalmente se obtuvo la autonomía por decisión gubernamental, bienvenida, pero desde que no surge de un movimiento de la base académica, de la base estudiantil, y tiene que ser a través de una decisión de gobierno, en este caso de Chirinos. Pero no fue concesión gratuita tampoco, no fue concesión gratuita. Pero hubo, es decir, las circunstancias obligaron a esto, claro, y como obligan ahora a la autonomía financiera de la universidad. No es yo te voy a dar la autonomía porque yo quiera darte. Desde luego, desde luego. Y en este caso hubo un factor, teníamos el que le tocó echar a andar esto, venía con una experiencia desde la Subsecretaría de Educación Superior, etcétera. Había las circunstancias, sí, había el elemento para echarlo a andar. Arredondo. Fue el doctor que por cierto Arredondo participó en el proceso pasado. En el proceso pasado. Así es. Es uno, bueno, ahora ya yo creo que ya por la edad ya no, lo mismo que otro de los que participaron tampoco por la edad, creo que ahorita es jefe del programa de gobierno, ahí se me va el nombre. Hay un límite de edad. Hay un límite de edad. Es de 30 a 65 años al momento de Monfort, que pues, no era un mal candidato, sí, pero ahorita ya la edad no le permitía, formado académicamente. Sí, pero me regreso, es un proceso todavía en pañales, ¿no? Que hay que ir superando muchas cosas, esto que tú comentas, Tomás. Hay quien ahora, cuando viene esta etapa de definición ya de los tres, hay quien dice, bueno, un debate, tampoco está establecido que hay un debate, ¿no? A lo mejor todo tiene que irse enriqueciendo, tiene que mejorar, por el bien de la vida democrática de la universidad. ¿Y tú crees que un debate caería bien? Yo creo que no en función de caería o no, sino que le corresponde a una elección de rector, como si fuera una elección para diputado, para presidente, cualquier cosa, un debate entre los le ayudaría a proyectos. Sí, no, espérate. Es que además la Junta entrevista a cada uno de ellos y ellos exponen precisamente su programa, que finalmente ese es el caso, pero que la Junta sepa qué es lo que tú quieres para tu universidad, qué es lo que ofreces para resolver los problemas universitarios. Pero un debate entre ellos. Pero es un debate. ¿Qué definiría un debate entre ellos? Un debate con el mecanismo actual en donde nada más la Junta de Gobierno decide, no sirve, no define nada. ¿Para qué sirve la Junta? Si no es para eso. No, pero un debate en donde el mecanismo cambie para hacer más partícipe a la universidad, entonces creo Insiste en la pregunta, ¿a dónde conduciría un debate? Ahorita no. De los aspirantes. Pues las entrevistas no condujeron a nada. ¿A dónde conduciría? Las entrevistas ¿El que gane el debate? No, mire, las entrevistas no condujeron a nada. Que la Junta no... No, pero por eso digo, es un proceso que tiene que madurar y tendrá que cambiar el mecanismo de participación exclusiva de la Junta para una participación de la comunidad universitaria. El cómo habría que verlo, pero yo creo que hay que pensar en una mayor participación de la comunidad universitaria. Es un tema de legitimidad. Eso es un hecho.
Ya nos tema de vamos. intimidad. Bien. Bueno, es un tema interesante, pero bueno, podemos tomarnos 2-3 minutos más. Algo más, mi No, querido. pues mira, A yo ver. adelante, bienvenido el que ya sea la ratificación de la, bueno, no sé si es correcto decir ratificación, pero la que nombraran a la doctora Sara o a Rocío, a Jorge. Todo por los bien de la tres, universidad, ¿no? Por bien de la universidad. Claro. Los tres tienen los suficientes méritos, los requisitos para rector de acuerdo a la ley orgánica. No exige más que la edad, tener una licenciatura, tener una vida académica solvente, publicaciones, etcétera. Yo creo que los tres tienen Los tres suficiente tienen mérito, Los efectivamente, tres, bueno, efectivamente. los todos, pero ahora Eh. los tres que quedaron. Quien sea seleccionado será por el bien de la universidad. Cierto. La gran responsabilidad está en manos de la Junta de Gobierno. Es cierto. Yo sostengo lo que he dicho en otros espacios, que la ratificación de Sara Ladrón de Guevara sería un enorme error para la Universidad Veracruzana, porque si bien tiene los méritos académicos, los méritos administrativos, quedó demostrado que no pudo con la Universidad Veracruzana, independientemente del sistema, del tema financiero. Yo creo que Sara Ladrón de Guevara le quedó a deber, y mucho, en términos de trabajo, de transformación y de ser osado en estos momentos para la Universidad de Veracruz, le quedó muchísimo de ver a la comunidad universitaria. Me parece que desde mi perspectiva prefiero la incertidumbre de una Rocío Córdoba o un Manso a la certeza de que todo va a seguir siendo igual con Sara Ladrón de Guevara. Bueno, pues la Junta de última Gobierno. palabra la tiene la Junta de Gobierno, que indiscutiblemente pues tendrá que evaluar todos estos elementos que lo vemos como ciudadanos veracruzanos a quienes interesa el destino, el futuro de la Universidad Veracruzana, porque pues es la máxima casa de estudios de los veracruzanos de altísimo prestigio. Que gane de los tres el mejor, que sea electo el mejor, si es ratificada la rectora, si los otros dos candidatos que cubren con todos los requisitos exigidos, y bueno, pues si será para el bien de la universidad. Ese es el deseo que tenemos finalmente. Finalmente. Pues buenas noches, por aquí nos encontraremos el lunes próximo. Y Buenas ya noches. estará por acá también Carlos, ¿no? Seguramente, Porque estuvo por ahí. seguramente que sí. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.